ya la tenemos a nuestra experta en temas de seguridad de BIS Televisión, la segunda parte de este especial. La doctora Olenka Ochoa Berreteaga siempre va a ser bienvenida, y en este especial con mucha mayor razón porque hablamos de vidas humanas. Olenka, buenas tardes y bienvenida al especial de Abriendo Puertas. Gracias Néstor. Como siempre, yo agradezco mucho esta posibilidad que nos da, porque eso es lo que necesitamos en el país, ¿no? Para avanzar, para ser un país moderno, desarrollado, hacer pedagogía a través de la televisión, ¿no? Y entonces, yo escuchando la primera parte con la experta Dinamis, la doctora Moyano, la verdad es que era un lujo, ¿no? Porque justamente lo que necesitamos es eso, es bajar un poco los desdenes en la nación, bajar un poco esa cuestión de conflicto permanente con pedagogía para justamente formar conciencia y compromiso con la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Y en este caso obviamente tiene mucha pertinencia tu programa porque estamos viviendo ahorita un momento un poco complicado por este lamentable suceso que de alguna manera afectó digamos, a gente que está muy lejos en Tonga, pero que ha tenido repercusiones en el Perú, ¿no? Sí, y el tema, estamos hablando ya de un tema de actualidad que es el derrame de petróleo, que es grave la situación, y ese es el reflejo que nos desnuda una vez más como Estado, como autoridades, en el tema de la prevención. Al margen de las responsabilidades, lo cierto es que hay un hecho que es una contaminación de las aguas marinas por el petróleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Y cuál es la recomendación? Primero, a la lectura de la experta en seguridad. Sí, mira, Néstor, justo lo que debe convencernos es que nosotros en el Perú todavía tenemos el gran reto es implementar todo lo que se llama la normativa de gestión de riesgo de desastres, concretar, localizar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, de alguna manera convencernos que todavía no hay un liderazgo claro en materia de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Muchas veces se ve al MINDEF, otras veces se ve al INDECI, otras veces se ve, en este caso, por ejemplo, a la primera ministra, al presidente. Entonces yo creo que ahí hay un debate sobre cómo hacer para que todo el sistema funcione, y no solamente funcione de manera reactiva, es decir, que produjo el desastre, también preventiva, de largo horizonte. Creo que ustedes lo dijeron antes, una suerte de formación de ciudadana para que estén organizados, para que puedan de alguna manera estar previniendo cualquier tipo de desastre, porque los desastres no son naturales. Los desastres se producen por fenómenos naturales, pero no son naturales, ¿no? O se pueden producir también por mano humana, pero la cuestión está que el desastre se produce justamente cuando no hay prevención, cuando no hay una reacción, y sobre todo cuando no hay una mirada de horizonte lejano, digamos, de largo plazo, ¿no? Y entonces en este caso, por ejemplo, como te decía, lo importante es decir, y por eso agradezco mucho esta oportunidad, que tenemos que ponernos todos, sociedad, Estado, empresa privada, porque por ejemplo en estos hechos hay una empresa privada comprometida, a tener que decir, tenemos ya que hacer algo para que todo esto funcione. Y sobre todo, fíjate, hay un tema muy delicado que muchas veces se pone de lado, que es el presupuesto público, ¿no? Y entonces hay que recordar, por ejemplo, que en nuestro presupuesto público, ¿no?, cuando obviamente se aprueba el presupuesto público cada año, hay un programa presupuestal que es el 0068, que está muy enfocado en la vulnerabilidad de las emergencias. Ahí, por ejemplo, se abre un debate sobre si este programa presupuestal cubre todas las expectativas, todas las problemáticas y todo lo que queremos hacer en materia de gestión de riesgos de desastres. Hasta el momento, por ejemplo, este programa presupuestal 0068, lo hemos estado revisando hace poco por unos trabajos que hemos estado haciendo, tiene, digamos, se focaliza mucho, enfatiza mucho fenómenos de origen natural, y también está ampliando su mirada hacia el cambio climático y hacia, por ejemplo, también la emergencia del COVID, ¿no? Y entonces,
En este caso, por ejemplo, que estamos hablando del tema de tsunami, también dentro del 0068 hay algunas líneas de intervención, algunas actividades y productos ligados al tema de tsunami. Entonces, ahí tendríamos, como te digo, que abrir el debate. Ahora, por ejemplo, que el presidente de la República Azona ha estado la primera mirada, tanto la PM tiene, digamos, es como se dice, el ente rector en materia de gestión de riesgo de desastres, tendrían que comenzar a mirar este proceso para ver si está todo ocurrido. Yo tengo la sensación que no es así. Ya lo dijo, por ejemplo, la experta en tsunami, ¿no? ¿Cómo está, digamos, esto suerte de la tecnología, la logística para el tsunami? Y sin ser yo especialista en tsunami, tengo la impresión de que sí tenemos, ¿no?, algunos sistemas de alerta temprano, vía los mareógrafos, ¿no?, vía algunos sistemas, digamos, que permiten, digamos, que haya una suerte de aviso previo, ¿no?, de que hay un... Yo todavía que falta es esa tecnología, ¿no?, que un sistema de Perú para que personas que son veraneantes, autoridades, sepan con minutos previos que se está acercando un tsunami, también producto de algún fenómeno como puede ser un sismo, creo que ahí falta, por ejemplo, la frontera marina, y tendría que tener su prioridad, tendría que ser tecnología de punta para prevenir, ¿no?, y alertar respecto a los tsunamis, pero por otro lado también, como tú lo dijiste, estamos en pleno círculo del fuego del Pacífico y por lo tanto también tendríamos que tener instaladas las sirenas, ¿no?, porque sé que se han estado instalando sensores y otro tipo de tecnología instaladas, ¿no? Y entonces, eso, por ejemplo, yo lo estuve pensando hace unos años en México, y en México se sorprendían porque me decían, ¿cómo es posible que siendo Perú un país surcado, ¿no?, por una tradición, si se puede llamar así, sísmica, no tengan la sirena, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el último gran sismo que hubo, por ejemplo, que afectó básicamente Ciudad de México y otras, digamos, aledaños a la Ciudad de México, lo que ellos me decían es que si no hubo tantas víctimas fatales es porque la sirena sonó a tiempo y pudo hacer que la gente evacuara, ¿no? Y entonces yo creo que ahí el debate, y sería muy rico, Néstor, de tu programa, ¿no?, se convoque, por ejemplo, al MEF y a otros, de repente a gente del INDES y del CENEPRED y otros, para que se debata este tema del programa presupuestal, que para mí es clave, porque siempre decimos nosotros, sin presupuesto no hay derechos, sin presupuestos no hay servicios, sin presupuestos no hay digamos, tecnología de punta, ¿no? Entonces, ese sería un punto. Y el otro punto que también lo dijo la doctora Moyano, y tú también lo enfatizaste, es el tema de la participación, ¿sí?, de la participación ciudadana, y ahí yo también quiero llamar la atención, porque nosotros a través, y tú lo conoces muy bien, de nuestro Urban Singer Campus, es decir, de nuestro campus urbano, que es parte de la campaña de ONU Habitat y que trabajamos con México permanentemente, por ejemplo, una de las cosas que decimos es, la única manera de desarrollar el país, de que las políticas lleguen a la gente, es abriendo espacios, mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Y en este caso, recordar, por ejemplo, que en la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres hay principios de participación, principios de autoayuda que tendrían que ser el corazón de las intervenciones. No solamente porque vamos a ir a pedir, yo ahora me coloco como una ciudadana, no es porque vamos a pedir, sino que vamos a decir, aquí estamos, ¿en qué podemos colaborar? Y en el caso, por ejemplo, fíjate que ahora estamos hablando de un tsunami, ¿no? Y nosotros pertenecemos, por ejemplo, a Movimientos Ciudadanos por la Costa Verde, y son poquísimas las autoridades las que nos permiten tener espacios de diálogo. O sea, nosotros tenemos que alertar a los alcaldes, tocarles la puerta, decir la OEFA dónde está, decir dónde está el Ministerio de Ambiente, porque normalmente no nos hacen caso, y nosotros no vamos a demandar ni exigir nada. Nosotros decimos en qué se puede colaborar, porque qué mejor, ¿no es cierto?, que toda la gente que vive justamente en la costa, ¿no?, su vida diaria está permanentemente mirando el mar, y mejor que esas personas, que los pescadores que conocen el día a día en el mar, para decir esto es lo que falta, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ya lo dijo la doctora Mojiano, es que en el caso de la Costa Verde, ¿no es cierto?, si hay un tsunami, obviamente
no va a dañar, por ejemplo, digamos, la infraestructura urbana de San Miguel y Magdalena, y etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que ahora el Instituto de Playas, ¿no? Normalmente tenemos cientos de miles de gente que baja, ¿no es cierto?, que está a nivel del mar, que han hecho, ¿te acuerdas? Antes de la pandemia, muchísimos eventos multitudinarios, Mixtuja, el Dakar, etcétera, etcétera. Y entonces ahí también hay una suerte de riesgo inminente si es que no tenemos, por ejemplo, sistemas de sirenas, tenemos puntos de evacuación. En la Costa Verde, estoy hablando del circuito de playas, tenemos poquísimos espacios de evacuación. Y cuando hemos examinado, por ejemplo, los recursos municipales con los que cuentan las municipalidades, los gobiernos locales, son pocos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del municipio de Magdalena, que su equipo es mínimo, su equipo dedicado a la gestión de riesgos y desastres es mínimo, sus recursos humanos son mínimos y sus recursos presupuestales son mínimos. Entonces, como te digo, hay que sincerar. Ahora bien, dicho esto de la participación, del presupuesto, que para mí son temas centrales, también yo quisiera abogar, digamos, en que hoy día el presidente Castillo se ha movilizado a la zona, ¿no? A la zona damnificada, se ha ido creo que a la playa Cabero, en Ventanilla, a anunciar una cosa que me parece interesante, ¿no? Que es un decreto supremo que plantea, digamos, como una suerte de prioridad nacional el tema del cambio climático, ¿no? Y entonces, y la crisis climática. Entonces yo creo que es importante, porque ha estado también la primera ministra, ¿no? Que aprovechar digamos, lamentable hecho, estos lamentables acontecimientos, pero sobre todo esta voluntad política que se ha manifestado en este decreto supremo, para decir que ya es hora que la gestión de riesgo de desastres sea prioridad. Hay mucha gente valiosísima que incluso tienen muchos estudios hechos en el extranjero muy reconocidos que pueden aportar mucho, pero como te digo, un elemento importante es también abrir mecanismos de participación ciudadana, ¿no? En todo el territorio del país, y sobre todo también sincerar las cifras presupuestales para sostener, porque para mí la gestión de riesgo de desastres no es un gasto, es una inversión, porque acuérdate lo terrible que puede ser el daño, ¿no? Por ejemplo, en este gran sismo que mencionaba la doctora Nabil, de 1746, el tsunami y el sismo barrieron Lima, barrieron el Callao. Felizmente que en esos tiempos vamos a este buen señor que fue el conde de Superunda, el virrey, ¿no? Que tuvo esa capacidad, esa inteligencia para decir, yo voy a reconstruir, llamando de la gente, voy a reconstruir Lima y el Callao, y lo hicieron. Y entonces nos devolvieron una ciudad bien instalada, el Callao muy bien instalado. Temo yo que ahora no hay esas capacidades. Estoy hablando no del presidente, estoy hablando en general de la clase política. Temo yo que si se destruye Lima, si se destruyen las playas, se destruye el Callao, no va a haber ese ánimo de reconstruir, sino que nos van a entregar simplemente una ciudad en ruinas, ¿no? Y ahí yo quiero amarrar esto ¿te acuerdas? En Camaná en el 2001, vino un sismo y luego un tsunami que barrió el balneario de Camaná, ¿sí? Han pasado 10 años, han pasado 20 años de esa época y todavía la gente dice que no se reconstruyó el balneario, se perdieron viviendas porque el tsunami fue de tal magnitud que destruyó viviendas nobles. Destruyeron como 3.000 edificaciones en Camaná. Murieron 23 personas, si no me equivoco, y otros 60 personas fueron desaparecidas. Pero bueno, son datos, digamos, pequeños en el sentido de la magnitud. Pero si tú comienzas a hablar que eso pudo evitarse, o sea, no debió morir ningún ciudadano peruano, no debió haber tanta destrucción, y era porque simplemente llegó el tsunami y nadie tuvo capacidad de prevenir esto, ¿verdad? Y lo peor fue que no hubo reconstrucción, ¿sí? Entonces lo que quisiéramos también alertar es que la gestión de riesgo de desastres tiene la parte preventiva, la parte de emergencia, pero todavía, sobre todo, hay una parte importantísima que es la reconstrucción, y ahí quiero meter otro tema que tiene que ver con la economía, que es el Fondo de Desastres, ¿no? Que es el FONDES, que también es parte del Sistema Nacional de Gestión de Desastres, pero sobre todo tenemos que hacer campaña, Néstor, por favor, para ampliar más este tema de los seguros catastróficos, ¿no? El Perú ha ido firmando en años recientes algunos tipos de seguros catastróficos, sobre todo para terremotos, pero nosotros tendríamos que tener, como te digo, una cobertura de seguros inmensa, ¿no? Contra el friaje, contra tsunamis, por terremotos, y etcétera, ¿no? Entonces también esto del seguro catastrófico, que son, digamos, acuerdos que tiene el Estado obviamente con compañías de seguros, ¿no? Para que luego, ocurrido un terremoto, eso se pueda reembolsar. También tendríamos que ampliar el debate al seguro, que es el seguro de
del ciudadano de a pie, ¿no? O sea, nosotros cuando hemos hecho algunas capacitaciones aquí y algunos talleres fuera, mucha gente se sorprendía que, por ejemplo, no hay una cultura del seguro frente a desastres en el ciudadano de a pie. Entonces yo preguntaba, cuando hago talleres en el Perú, por ejemplo, y hablaba de estos seguros, ¿no?, para vivienda, mucha gente después me decía, no tenía idea que tenía que asegurar mi casa, entonces también ahí hay que ampliar la mirada, ¿no?, ver qué se puede hacer, recoger buenas experiencias de otros países, para que toda la gente, como si el ciudadano que tiene su casita, ¿no?, en la ruralidad, que tiene su chacra, tenga una posibilidad de seguro, hasta el vecino que tiene, por ejemplo, su casita, ha edificado algo en Villa El Salvador, hasta el vecino que vive en San Isidro, que haya una cultura también de seguro frente a desastres, porque creo que eso es una de las... O sea, vivimos en un país, ¿no?, con muchos riesgos frente a fenómenos naturales y también... Entonces, ahí tendremos que tener cultura del seguro, ¿no? Eso sería como, digamos, si tú me preguntabas al inicio los retos, yo veo por ahí los retos. Sí, correcto. Y es un panorama total, ¿no?, integral, la que has realizado, y gracias por ello, Olenka, porque estamos hablando primero de sensibilizar a las autoridades. Definitivamente vamos a tener un segundo o hasta tercer programa. Primero, sensibilizar a las autoridades para que tomen la conciencia de la responsabilidad del tema, porque no estamos hablando de tsunamis, estamos hablando de gestión de riesgo de desastres a los que estamos expuestos, no solamente terremotos, maremotos, tsunamis, sino también las heladas, el friaje y todo lo que significa acción de la naturaleza. Pero también tenemos que agregar a ese escenario la educación a la población, ¿no es cierto? Y eso pasa también por presupuestos. Entonces estamos hablando de una problemática integral, teniendo como antecedente las experiencias. Lo dijo muy bien la doctora Mogiano, ¿no? Japón tiene una experiencia y hay que mirarnos en el espejo de Japón para el tema de terremotos, maremotos y tsunamis. Y las experiencias de otros países, esta institución, agrupación que la lidera Estados Unidos para el tema del Pacífico, también en la prevención de desastres, creo que es sumamente importante. Experiencias hay, y lo que tiene que haber, creo que es una decisión política, y el papel de los medios de comunicación, como el caso nuestro, va a estar al servicio de lo que significa preservar la vida, que es lo más importante. Vamos a ver qué es lo que hacemos en el segundo programa, qué respuesta tenemos de las autoridades decisoras en estos tiempos. Defensa Civil, un comentario adicional, Olenka, con respecto a Defensa Civil, que vemos que en los últimos 2 años, 3 años, ha desaparecido, en el buen sentido de la palabra, se ha hecho invisible, y creo que eso no es bueno. No sé qué apreciación, lo digo desde la visión del comunicador, pero la especialista, ¿qué nos puede decir de lo que está ocurriendo? No sé si es problema de personas o de políticas, pero Defensa Civil no creemos que esté en estos tiempos cumpliendo su papel de manera cabal en lo que es la defensa de la vida. Interesante es, Néstor, porque tú justamente tienes una mirada de comunicador, ¿no? Y entonces siempre en comunicaciones se enseña, ¿no? Lo que no está, digamos, en los medios no existe. Parece un término medio extraño, pero así se dice, ¿no? Tú puedes hacer maravillas, pero si no lo muestras, simplemente la gente no se entera. Pues yo creo que el tema de la gestión de riesgo de desastre, como te digo, hay normativa, hay un sistema, hay planes, Planager, hay presupuesto, programa presupuestal. Entonces, yo creo que la arquitectura estatal está. Lo que yo pienso, y a veces me da la sensación, es que falta voluntad política y sobre todo una mayor presencia o unificar en la rectoría de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Normalmente nosotros en nuestra mente
hemos identificado INDECI con gestión de riesgo de desastres, ¿no? Pero justamente con esta arquitectura estatal que nos da la nueva normativa sobre gestión de riesgo de desastres, aparece, por ejemplo, el CENEPRED, aparece la PCM, aparece también el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer una pequeña, digamos, reforma de lo que es la arquitectura estatal de la gestión de riesgo de desastres y por otro lado unificar el liderazgo. Para que lo que tú dices, ¿no? Cualquiera en su mente dice ya, tengo que hacer algo respecto a un hospital, ¿quién dice qué sectores? Inmediatamente dices es salud, ¿no es cierto? Tú dices, tengo que ir inmediatamente tú dices a la policía, es el Ministerio Interior. Entonces en la cuestión de la gestión de riesgo de desastre, como te digo, hay liderazgos de la PCM, así, pero yo creo que por ahí hay que unificar. INDECI sigue haciendo sus tareas, obviamente, pero tiene un nivel menor en la jerarquía, ¿sí? En este sistema de gestión de riesgo de desastre. Entonces yo creo que también hay que repensar, pero sí, tengo muchos colegas que están trabajando o han trabajado en INDECI y hacen una gran labor, como se dice, muchas veces sin recursos, calladitos, pero están haciendo porque en Perú hay tanto para hacer en gestión de riesgo de desastres que, como te digo, que no alcanzan los recursos humanos y no alcanzan los recursos técnicos y presupuestales. Y ahí más bien a mí, desde justamente de este campus de pensadores urbanos, ¿no? Que es una campaña global que trata siempre de trabajar con autoridades locales, ¿no? Mirar lo que es la nueva agenda urbana, etcétera, etcétera. Uno de los temas que nos preocupa más es que desde todo el eslabón, ¿no? de la gestión de riesgo de desastre que pasa por el gobierno nacional, por el gobierno regional y llega al gobierno local, yo creo que el eslabón que tiene menos posibilidades de actuación es la municipalidad. No porque no le toque una labor activa, un rol activo, sí tiene el rol activo, sino que los recursos, como te decía, de lo que yo he visto, de lo que he revisado muchos planes y muchos municipios en Lima sobre todo, hay una precariedad institucional en términos de presupuesto, de recursos humanos y sobre todo de liderazgo, ¿no? Normalmente escuchamos cuando hay algún acontecimiento desastroso que el alcalde dice, voy a llamar a INDECI, pero siempre decimos, ojo que alcalde, usted tiene un rol, ¿no? De convocar al sistema local de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay también grandes desafíos en materia de alguien tiene que asumir esa responsabilidad de hacer seguimiento, monitoreo, tocarle las puertas a las municipalidades y, por ejemplo, ver si han actualizado sus planes de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Alguien tiene que, ¿sí? Y entonces también hay alcaldes o alcaldesas que están muy motivados por trabajar, pero los recursos no le alcanzan. Sí, decisión política, ¿no? Y una reingeniería, creo que también. Gracias, Olenka, como siempre, en nombre de nuestros televidentes. Vamos a tener un segundo y tercer programa, esperemos tener tu colaboración, porque es la parte final ya, ¿no? La conclusión, el sumum del conocimiento de los profesionales que están en la cancha, pero un poco de abstraerse y mirar el panorama. Creo que ese es el escenario en la que actúas y eso está muy bien. Está muy bien porque con eso estamos aportando a mejorar las condiciones de vida y sobre todo preservar eso que es la vida de los ciudadanos peruanos que estamos expuestos a todos este tipo de peligros, y la gestión de riesgos de desastres es una alternativa. Gracias, Olenka, gracias por esta participación en este primer especial. Comprometemos el aporte profesional para el segundo y tercer y seguramente a lo mejor un cuarto a nivel internacional para ver cómo se está trabajando y qué aportes se están haciendo para la preservación de la vida en nuestro país, y ese trabajo que están realizando en Campus Pensadores Urbanos de la campaña global de ONU Habitat es importante. Gracias y felicitaciones por ese trabajo. Gracias, Olenka. Gracias, Néstor. Gracias a ti. Nosotros siempre a disposición y te digo, sería muy importante programar, ¿no? Una serie, hacer pedagogía y no olvidar, por ejemplo, que este lamentable hecho que ha depredado las playas de Ventanilla. Ahí también tenemos que invitar al sector privado, al sector empresarial, a los gremios, porque ahí también ellos tienen muchas posibilidades de hacer muchas cosas a través de sus canales de responsabilidad social empresarial, ¿sí? Entonces hay muchos actores involucrados en estos problemas. Sí, y el sector privado es importante también.
con eso cerramos el círculo virtuoso. Gracias, gracias Olenka.